A Deputación de Lugo, Codeporte. Bueno, yo creo que desde el principio hemos estado centrados, metidos en el partido. Teníamos claro que teníamos que defender bien, nuestro ángulo, que teníamos que permitir un poco rebotes en ataque. Y bueno, estar lo más fluidos posible en ataque, sabiendo que la defensa de ellos pues, es muy fuerte y donde dejan pocos espacios. No hemos estado mal tampoco en ese apartado, sin haber estado brillantes. Nos ha permitido llevar una ventaja cómoda al descanso. La segunda parte pues, ha sido ya más un toma y daca. No hemos dominado como hemos dominado la primera, pero bueno, hemos llevado el partido de manera más o menos cómoda y bueno, al final hemos ganado sin mayores problemas. No, digo, hacía falta, ¿no? Un partido de estas características después de las 3 derrotas, del periodo vacacional y sobre todo pues, a menos de 48 horas del partido del viernes. Sí, necesitábamos ganar jugando lo mejor posible. Sabía que es difícil hacer un partidazo, ¿no? Después de 3 derrotas y con cierta tensión, jugando en casa, te sientes un poco más mirado con lupa, ¿no? Por parte de la grada, que ha estado sensacional otra vez y nos ha apoyado en todo momento, cuando las cosas iban mejor y cuando hemos jugado un poquito peor. Pero bueno, sí que teníamos un poco ese respeto y yo creo que nos ha venido bien ganar con comodidad. Y ahora ya, bueno, pues pensar en un partido a cara de perro contra un muy buen equipo que está con nosotros en la clasificación y que, bueno, ha tenido mucho tiempo para preparar el partido y parte con esa ventaja. Por un lado, lo positivo es que parece que nos han cometido un gran desgaste el rival de hoy y por otro lado, pues no sé si a lo mejor preferías un rival que os hubiese planteado más resistencia. No, yo tenía bastante respeto a Barcelona, ¿no? Sí es verdad que está bajo una clasificación, pero si tú miras los partidos, no les han pintado la cara a ninguno. O sea, han sido muy competitivos, lo que pasa es que se nota pues, que son chicos muy jóvenes y que es una competición muy dura, muy de gente de más conocimiento de la liga y al final los equipos de arriba del todo pues son los equipos que tienen jugadores con mucha experiencia en esta categoría, son los equipos que optan al ascenso, ¿no? Entonces los que tenemos menos o los que en este caso el Barcelona tiene chicos jóvenes, pues son equipos que son un poco impredecibles porque tienen muchísima calidad, pero todavía son jugadores que están por hacer. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas.